¿Por qué el último informe laboral estadounidense no cayó muy bien en los mercados? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Esta semana se habló mucho de datos económicos que fueron publicados, los que analizo a continuación. Te cuento del informe laboral del viernes y de por qué no cayó tan bien en los mercados. Te hablo de los últimos dichos esperanzadores de Powell y también de la tensa situación en China. Por último, en mis conclusiones, te cuento mis sensaciones de esta semana y te digo por qué la rigidez del mercado laboral estadounidense es un problema para la Fed. El S&P 500 se anotó un segundo mes de ganancias en noviembre, a pesar de seguir en camino de su peor año desde 2008. Los índices cerraron esta semana en verde, en la que el S&P 500 subió un 1,13%, el Dow subió un 0,24% y el Nasdaq fue el de mejor desempeño con un ascenso del 2,07%. Respecto a datos económicos de Estados Unidos, se conocieron varios informes. El Índice Nacional de Precios de Vivienda SP CoreLogic Case-Shiller descendió en septiembre con respecto al mes anterior, su tercera caída consecutiva y una señal de que el aumento de los tipos de interés está haciendo que los posibles compradores de vivienda se lo piensen dos veces. Además, el índice de confianza del consumidor del Conference Board cayó en noviembre por segundo mes consecutivo. Este descenso sugiere que la economía está perdiendo impulso. Los datos publicados el jueves por la mañana mostraron que los hogares aumentaron el gasto en octubre, mientras que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precio de los gastos de consumo personal, ofreció nuevas señales de que la inflación se está desacelerando. Hey, si te gusta el video, suscríbete y déjame un me gusta. El viernes se conoció el informe más importante de la semana. Los nuevos datos de empleo mostraron que la economía estadounidense añadió más puestos de trabajo en noviembre de lo que los economistas preveían. Además, los ingresos medios por hora aumentaron un 0,6% en el mes, lo que indica que la presión salarial no está disminuyendo. Y la tasa de participación de la población activa bajó al 62,1%, lo que podría provocar una competencia aún mayor por los trabajadores. La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo sin cambios, como se esperaba, en el 3,7%. Algunos inversores se están preparando para lo que podría ser la continuación de una agresiva subida de tipos de la Fed debido al informe. Yendo a Asia, además de que la economía china se encuentra ya en una situación delicada, hubo muchas protestas de la gente esta semana con respecto a las restricciones de COVID, lo que ha suscitado la preocupación sobre la dirección que tomará a partir de ahora el gobierno. Los estrategas y los inversores contemplan el riesgo de que las protestas den lugar a bloqueos más fuertes, lo que podría hacer mella en la economía aún más. El partido necesita gestionar las políticas de cero COVID sin afectar demasiado el crecimiento económico. En otra señal de los amplios efectos negativos de China, Apple podría ver un déficit de producción de cerca de 6 millones de unidades de iPhone Pro este año debido a los disturbios en la fábrica china de Zhengzhou, donde se ensamblan la mayoría de los últimos modelos de iPhone del mundo, informó Bloomberg. Las acciones de Apple bajaron debido a esto el lunes. ¿Económicamente crees que está peor China o Estados Unidos? Comenta. El lunes hubo comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que indicaron que los tipos de interés podrían ser más altos durante más tiempo, ya que la presión inflacionista persiste. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que todavía hay más trabajo que hacer para bajar los precios. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, también habló el lunes de elevar los tipos de interés en el futuro. En cambio, el optimismo se vio reforzado el miércoles, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó en un discurso que el Banco Central estaría en camino de subir los tipos de interés en medio punto porcentual en su reunión de diciembre. Eso marcaría un cambio a la baja después de 4 subidas de tipos de 0,75 puntos. El discurso dio esperanzas sobre la posibilidad de ese aterrizaje suave al que el gobierno aspira. ¿Crees que la Fed hará subidas más bajas a partir de diciembre? Déjame tu comentario. Los grandes gestores también están pendientes de los beneficios empresariales como posible lastre para las acciones en los próximos meses. Los analistas prevén que los beneficios de las empresas del S&P 500 aumentarán más de un 5% el próximo año, pero muchos inversores creen que esas proyecciones son poco realistas. En cuanto a algunas noticias corporativas, el jueves las acciones de Salesforce cayeron un 9% luego que el codirector ejecutivo Bret Taylor dijera que planea dejar el cargo. Las ventas del fabricante de software empresarial aumentaron un 19% en el tercer trimestre, pero la previsión de ingresos para el cuarto trimestre se situó en un rango mayormente inferior al esperado por los analistas.
Por su parte, las acciones de Netflix subieron un 4% el mismo día después de que The Wall Street Journal informara de que la empresa de entretenimiento en streaming ampliará su programa para probar sus películas y series con audiencias de preestreno antes de su lanzamiento. Conclusiones. En China, espero que el malestar social no lleve al gobierno a tomar una medida drástica, como aumentar las restricciones y reprimir. Algunos inversores esperan que las manifestaciones conduzcan al fin de las medidas de COVID-0, pero eso podría ser probablemente prematuro en mi opinión, ya que sigue habiendo muchas infecciones todavía. Los datos económicos sólidos en Estados Unidos deberían ser normalmente una buena noticia para los inversores, pero considero que la rigidez del mercado laboral este año es una prueba de que la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo los tipos para enfriar la economía. Esto, a su vez, ha pesado en los mercados el viernes. Además de que el desempleo no suba, también es preocupante el aumento de los salarios, porque esto conlleva a que las empresas trasladen ese incremento a los precios finales de los productos y servicios, favoreciendo así el aumento de la inflación. Respecto a las subidas de tasa de diciembre, hasta el viernes se hablaba mucho de una subida menor que las anteriores, pero el informe laboral pudo haber hecho dudar a la Fed, quien podría seguir con subidas más agresivas para enfriar el mercado laboral. Estos datos se complementarán con los de la inflación que tendremos pronto y ayudarán a definir la subida de tasas que hará la Fed finalmente. Si te quedaste hasta acá te mereces un aplauso. Ahora, si te suscribes, traigo las trompetas.